Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, sí, todo bien, asesor. Ok, espérame tantito, espérame. Ok, buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la semana 2. El día de hoy, pues, vamos a ver una fórmula nueva eh, que se llama la ley de Joule. Esa es una fórmula nueva, no la habíamos visto. Y vamos a dar otra vez un repaso de la ley de Ohm. La ley de Ohm lo vimos en la segunda semana. Para la semana 3, la ley de Watts y la ley de Ohm se utilizan, pero ya no lo vamos a revisar. En la semana 3, para la actividad integradora 6, voy a ver 4 fórmulas nuevas. Por eso voy a dar un repaso hoy de la ley de Ohm, porque lo vamos a volver a utilizar como lo utilizamos en la semana 2. Y la ley de Joule, pues esa sí es completamente nueva. Esa la vamos a ver ahorita para poder entender la actividad integradora 4. La ley de Joule, pues fue descrita por el físico británico James Prescott Joule. Muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Prácticamente la ley de Joule lo vemos aplicado en muchos de los aparatos que tenemos dentro del hogar. Lo vemos aplicado también de igual manera en las industrias. Y ahorita vamos a ver las aplicaciones de la ley de Joule en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Por lo regular, la mayoría de las actividades siempre nos piden que nosotros describamos en dónde hemos visto estas leyes en nuestra vida diaria o nuestra vida cotidiana. La ley de Joule permite el funcionamiento de aparatos industriales como aparatos de soldadura, hornos eléctricos para la fundición y metalurgia y soldadores de punto. El último es utilizado en la industria automotriz y en la chapistería reemplaza con ventaja lo que le llamamos el sistema de remachado. En el hogar, pues cualquier foco que nosotros tenemos dentro del hogar funciona por el principio de la ley de Joule. Todos los focos tienen un filamento y ese filamento al momento de calentarse tiene el principio de la ley de Joule. Las estufas eléctricas también trabajan bajo el efecto de Joule. De repente nos ha sucedido que no tenemos gas y utilizamos alguna estufa eléctrica para poder cocinar. Los fusibles eléctricos se basan también bajo el principio de la ley de Joule. El flujo de corriente genera suficiente calor para fundir el fusible. Aquí yo les dije una ocasión que yo vivo en el norte del país, vivo en Monterrey, y en época de frío, pues nosotros nos bañamos con agua caliente que sale de un boiler. Pero de repente, por ejemplo, se nos termina el gas y aquí venden una resistencia que la conectamos, la resistencia la ponemos en el bote de agua, lo conectamos
y esa resistencia se calienta y eso hace que el agua, que el agua se caliente y nosotros nos bañamos con esa agua. ¿Sí? Ese también trabaja bajo el principio de la ley de Joule. Una plancha eléctrica, una cocina eléctrica. Esta es la fórmula de la ley de Joule. Dense cuenta de algo. Ahorita, en un ratito más me voy a ir a la actividad integradora 4. ¿Por qué? Porque dense cuenta, el orden que yo tengo, esta fórmula que estoy utilizando yo, o esa tablita la saqué de los recursos que están en la plataforma, ¿sí? Pero la fórmula que les proporciona la actividad está en un orden diferente. Aquí yo tengo I al cuadrado. La I es la misma de la ley de Ohms o la ley de Watts. La I es la corriente eléctrica y su unidad de medida son los amperes. La R es la resistencia eléctrica en la unidad de medida, es ohms. O de repente cuando tengamos esta letra griega, omega, significa que es resistencia. Y el tiempo. Aquí el tiempo, porque ese es el principal error que cometemos cuando hacemos la actividad integradora 4, es que el tiempo lo utilizan en minutos o en horas. El tiempo que se utiliza en la actividad integradora o el tiempo que se utiliza en la fórmula de la ley de Joule es segundos. Ustedes tienen que convertir horas a segundos o minutos a segundos. De lo contrario, el problema estaría mal. ¿Sí? Este es un 0.24, es una constante del efecto Joule. Este 0.24 para la generación de ustedes ya no se utiliza. Esta actividad para la generación de ustedes es mucho más sencilla que generaciones pasadas. Generaciones pasadas utilizaba ese 0.24. Para la generación de ustedes no se utiliza. Más adelante les voy a mostrar cuál era la fórmula que se utilizaba antes y en el momento que lo lleguen a utilizar automáticamente estarían cometiendo plagio porque estarían usando una fórmula que ya no se les proporciona. La fórmula se los da la actividad integradora. Por eso un ratito más me voy a ir a la actividad integradora para poder revisar. Ok, este es el primer problema, ¿sí? Lo primero que les he dicho es que cuando queramos resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es colocar una tablita que le llamamos datos. Y por lo regular, de repente me van a preguntar, ¿y cuáles son los datos que yo necesito? Son los datos que tiene la fórmula. La fórmula me dice que tiene una Q, que tiene una I. La Q es el calor que genera, que es la unidad de medida de joules. Aquí se me pasó tantito. La Q, la unidad de medida es joules. El resultado que me va a dar es joules. Antes me lo daba en calorías, ¿sí? Me lo daba en calorías y yo tenía que hacer una conversión a joules. Eso ya no se hace para la generación de ustedes. El resultado que les da ya es directo en joules. Antes utilizábamos una fórmula diferente y el resultado me lo daba en calorías y de ahí tenía que hacer una conversión a joule, pero eso para ustedes ya no se hace, eso está más sencilla todavía. La I, la R y el tiempo, ¿sí? Esas son las letras que trae la fórmula y son las letras que me va a proporcionar la actividad. Entonces me dice, aquí me dice, ¿cuál es el calor producido? ¿Qué significa? Que no conozco la Q. Entonces la Q le pongo signo de interrogación. Luego me dice por una corriente de 2 amperes. Eso es la letra I. La letra I es amperes. Con una resistencia de 50 ohms. La resistencia me dice que son 50 ohms. Y el tiempo, ¿sí? Dense cuenta, el tiempo me dice que son 4 minutos. Cuando ya tengo mi tablita de datos, lo único que tengo que hacer es usar la fórmula
y sustituir los valores. La I, dense cuenta, la I es 2 amperes, pero la I, la fórmula me dice que es al cuadrado, que me va a multiplicar a la resistencia, que son 50 ohms, que me va a multiplicar al tiempo, que son 4 minutos. Dense cuenta de algo. ¿Estoy bien o estoy mal? Bien. Está bien. Pero los minutos se convierten a segundos, ¿no? ¿Lo puedo resolver, sí o no? Todavía falta. Los minutos se convierten a segundos. Es correcto. Ahí lo que dicen que los minutos. Perdón, espérame. No tengo los audífonos puestos. Por eso, perdón, no tenía los audífonos puestos y por eso no los escuchaba. Pero estoy bien, ahí está traduciendo, y lo que dice Mauricio y lo que dice Anabel es cierto, no está convertido los minutos a segundos, por lo tanto el problema está mal. ¿Qué tengo que hacer? Convertir minutos a segundos. Un minuto es igual a 60 segundos, por lo tanto lo multiplico por 60 y aquí me va a decir que son 240 segundos. Ahora sí, yo ya puedo poner aquí 240 segundos y ya lo puedo resolver, ¿sí? ¿Cuánto les da el calor? Muy bien, Mauricio. Muy bien, Anabel. No tenía los audífonos, por eso no los escuchaba, pero ahí vi en la traducción, ahí en la transcripción, ahí se ve donde ustedes hablan. ¿Cuánto les da? 4,000. 24,000. ¿A todos les da lo mismo? Ahí voy. Ok, yo sabía que había algo. No, perdón, es 48,000. Es correcto, Marilyn. ¿Por qué? Porque ¿qué se me hace que al principio no, el 2 no lo elevaste al cuadrado? Es 48,000 joules. ¿Sí? ¿Dudas de cómo sacamos ese valor? No, ninguna. Ok, muy bien, Ana. A ver. Entonces, no hay dudas de cómo sacamos ese valor. Dense cuenta de algo. Ahorita voy a resolver otro problema. Luego ya cuando llegue a la fórmula que les digo, ahí me voy a ir tantito a la actividad integradora para poder verla. Ok, me voy a llevar esta tablita de datos, siempre va a ser igual, ¿sí? Me la voy a llevar. Voy a quitar todo. Nada más voy a dejar las letras. Y todo lo demás, pues se supone que lo voy a sacar de ahí. Dice, una cafetera que calienta agua en un tiempo de 3 minutos. Aquí el tiempo es de 3 minutos, pero de una vez lo convierto, lo multiplico por 60 y me va a dar 180 segundos, ¿sí? Ahora ya lo convertí directo porque ya sabemos que tiene que ser en segundos, ¿sí? Ya sabemos que ahora todo eso lo tenemos que convertir a segundos. Ok, dense cuenta, dice, una cafetera que calienta agua en un tiempo de 3 minutos, aquí está el tiempo, ¿sí? Tiene una resistencia, esta es la letra omega. Cuando viene esa letra, significa que es ohms, y la resistencia es en la letra R, y le pongo 12 ohms. Pero dense cuenta aquí,
aquí me está diciendo que hay una fuente de 120 volts. 120 volts. No lo pongo aquí. Si ustedes lo ponen en la letra I, automáticamente el problema está mal porque la I es amperes. ¿Sí? La I es amperes, entonces el voltaje es la letra V. ¿Sí? Voltaje es letra V y es 120 volts. Dense cuenta de algo. Yo no puedo utilizar esta fórmula porque tengo dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Tengo Q y tengo I. Tengo Q y tengo I. Entonces yo primero necesito calcular I. Para calcular I, yo utilizo la ley de Ohms. ¿Sí? Dense cuenta, me voy a ir aquí. Y aquí está la letra I. La letra I, aquí tengo las tres fórmulas de la ley de Ohms. Me voy a llevar porque ahí viene cómo calcular la letra I. Me vuelvo a ir aquí y voy a calcular primero la letra I. La letra I me dice que el voltaje es de 120 volts y la resistencia es de 12. Si divido eso, 120 entre 12 debe de dar 10 amperes. Ok, ¿dudas? No, ninguna. Ok, como ya encontré la letra I, ahora sí, ya puedo utilizar la letra Q. ¿A qué voy? Yo les decía en la segunda sesión que de repente nosotros vamos a tener que combinar la ley de Watts o la ley de Ohms, ¿sí? Eso es algo que de repente nosotros lo usamos para poder combinarlo. Ahí va a haber una combinación. Ahí la ley de Joules lo combino con la ley de Ohms, o de igual manera la ley de Joules lo puedo combinar con la ley de Watts. Entonces, ahora sí, ya puedo utilizar me dice que la letra I son 10 amperes al cuadrado por la resistencia que son 12 ohms por el tiempo que son 180. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da Q? $216,000 joules. Ok, muy bien. 216,000 joules. ¿Alguien tiene dudas de cómo sale ese valor? No, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos avanzando. Ok, me voy a llevar igual esta tablita. Ok, ahora sí, resuelvan ustedes solos ese problema. Ahorita lo voy a hacer yo. Nada más quiero ver si ya les quedó claro cómo encontrar el calor utilizando la fórmula de la ley de Joules. El primero que termine me dice. ¿Alguien lo pudo resolver?
24.192 millones de euros. Ok, ¿alguien le da lo mismo que a Mauricio? Muy bien, Mauricio. Ahorita lo vamos a confirmar. ¿Alguien le da lo mismo que a Mauricio? A mí me salió 2.419.200. Ok, muy bien, Anabel, ahorita lo confirmamos. Dense cuenta, También lo me voy a... salió lo mismo que mi compañera Anabel. Ok, muy bien, Mayreli. Mauricio, ¿qué se me hace que hay algo que está mal? Ahorita como quiera lo vamos a hacer para ver en dónde está el error. Ahí va. Dense cuenta, dice, ¿cuál es el calor producido? Aquí me está diciendo que la Q es la que no conozco, ¿va? Entonces, la Q le voy a poner un signo de interrogación, que es lo que voy a buscar. Por una Me corriente. dio lo mismo, pero lo leí mal, perdón. Ok, muy bien. Ok, muy bien, Mauricio. A mí lo que me interesa que si lo logren comprender, entonces si te da lo mismo, está bien. Dense cuenta, ahí dice, por una corriente de 8 amperios, con una corriente de 8 amperes, cuando hablamos de corriente, es en la letra I, con una resistencia en la letra R de 70 ohms. ¿Sí? Y luego me dice durante 9 minutos. Aquí es 9 minutos, pero lo tengo que multiplicar por 60 y eso me da 540 segundos. Sí, 9 por 60, sí, 540 segundos. Entonces ya tengo mis datos, pongo Q, es igual a la I, que es 8 amperes, al cuadrado, que me va a multiplicar a 70 ohms, que me va a multiplicar a 540 segundos. Si se dan cuenta, siempre le pongo todas las unidades de medida. Todas las unidades de medida siempre se tienen que colocar, ¿sí? De ese rato, porque estaba viendo algunas actividades que me han estado enviando, sí se les dificulta mucho. Yo les decía, si se les está dificultando mucho hacer las actividades en la computadora o el procedimiento en la computadora, háganlo en la libreta, ¿sí? A la libreta, pónganle nombre completo, fecha, y así súbenlo, porque de repente no se les entiende el procedimiento, porque no es claro, y yo a veces se les complica mucho hacer operaciones en la computadora, por eso siempre les doy esa opción. Ok, entonces aquí va a ser 8 al cuadrado por 70 por 540, y eso me va a dar 2.419.200 joules. Esta actividad, la actividad integradora 4, está muy sencilla de hacer, demasiado sencilla, ahí se van a dar cuenta. ¿Quién tiene dudas? Yo veo más complicada la actividad integradora 3 que la actividad integradora 4. ¿Quién tiene dudas? De cómo calcular el No, calor. ninguna duda. Ok, muy bien. Yo Anabel. solo tengo una duda. Dime, Mauricio. Para convertir horas a segundos también es por 60. No, una hora es igual a 3.600 segundos. Ah, ok. Muchas ¿Sí? gracias. La otra vez, déjenles digo algo. De repente, por ejemplo, me voy a ir a compartir Google, ¿sí? Cuando ustedes tengan dudas de cómo hacer conversiones, pónganle así, miren, ya pueden ver, están viendo Google. Abrí la pantalla de Google, ¿sí lo pueden ver? Sí. Ok, dense cuenta, yo le pongo convertir horas a segundos, ¿sí? Y aquí me va a hacer, ¿sí? Me dice que una hora, la fórmula es multiplicar el valor del tiempo por 3.600. O aquí le ponen, una hora es igual a 3.600 segundos.
Si tengo 2 horas, es 7200 segundos. Si tengo 3 horas, aquí está el convertidor, ya se los está dando, ¿sí? Si es 1 hora, nada más le pongo 1 y aquí me dice que 1 hora es igual a 3600 segundos. No se multiplica, ahí es 1 hora es igual a 3600 segundos. ¿Sí, Mauricio? Sí, muchas gracias. Ok. ¿A César sí me escuchó? Dime, María. ¿Sí me escucha? Sí, dime. Digo que he querido participar, pero no me escucho. Ok, no te preocupes, ahorita ya te escuchas. Pero sí, en sí, la, lo he entendido. ok, en la parte de arriba, María, está el microfonito, ese lo podemos activar o desactivar dependiendo cuando queramos participar. ¿Sí? Ah, ya, gracias, sí. Ok, Gracias. me voy a ir. ¿Ya están viendo el recurso de nuevo? ¿Sí? Ok, dense cuenta Sí. de algo. Quería llegar aquí. Esta fórmula es la que se usaba antes de ustedes. No me acuerdo si era hace 3 generaciones o hace 4 generaciones, no recuerdo bien. Se usaba esa fórmula, ¿sí? Me voy a ir tantito a la actividad integradora. Me interesa mucho la actividad integradora porque quiero que ustedes entiendan. De repente no nos damos cuenta, buscamos información que está en la red porque se nos hace más fácil. De repente buscamos información que está en la red y terminamos cometiendo plagio. Dense cuenta, esta es la fórmula que me dice, esto es lo que estamos haciendo ahorita. Dice, un efecto del paso de corriente es que parte de la energía del sistema se transforma en calor y aumenta la temperatura del circuito, lo que da lugar al efecto Joule. Aquí me está dando la resistencia, que son 25 ohms, me está dando la corriente, que son 2 amperes, y me dice 1 hora. Ahí ya vimos, 1 hora es igual a 3600 segundos, ¿sí? Recuerda utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula que están viendo es la que van a utilizar ustedes. Generaciones pasadas, en vez de esa fórmula, venía esa que está en rojo. Esa es la que venía en generaciones pasadas. Si se dan cuenta, ya abrimos la actividad y esa fórmula que yo tengo en rojo no viene. Y hay gente que la utiliza y luego me reclaman, pero ¿por qué me estás marcando plagio si esa es la fórmula que me pide? Y les digo, no es cierto. Ahí está cuál es la fórmula que me pide. El orden no importa porque hay una ley de las matemáticas que me dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Si yo multiplico 3 por 4 por 5, es lo mismo que si multiplico al revés, 5 por 4 por 3, el resultado es el mismo. Por esta ley que les digo que el orden de los factores no altera el producto. Porque la fórmula que yo les estoy mostrando es diferente a la fórmula que me está proporcionando la actividad. Es diferente en el orden, pero no importa. Cualquiera de las dos fórmulas, la que está en la plataforma o la que yo estoy usando. Pero en el momento que utilizan esta de 0.24, por eso lo puse en rojo, automáticamente están cometiendo plagio, ¿sí? Entonces, para que cuiden ese aspecto. ¿Dudas? No, ninguna. No, No, César. ninguna. Ok, entonces vamos a Ninguna. seguir continuando. Vamos a ver la ley de Ohms. La ley de Ohms lo vimos en la actividad integradora 2. Tiene 3 letras: voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Estas son las 3 fórmulas de la ley de Ohms, ¿sí? Dense cuenta, cuando yo quiero resolver un problema, lo primero que tengo que hacer es mi tablita de datos. Y la tablita de datos, yo nada más tengo 3 letras para la ley de Ohms y para la ley de Watts tengo 4 letras. Entonces es voltaje, es intensidad de corriente y es resistencia. Ok. Resuélvanlo
y el primero que termine me dice. Ese ya lo pueden hacer ustedes solitos. Si alguien lo encuentra, me dice. $5.71 amperes. Muy bien, Mayrelyn. Ahorita vemos a quién le da lo mismo que a ti. Si alguien más le da lo mismo que Mayrelyn, me dice. A mí me dio lo mismo. Ok, muy bien, Alexa. Ok, A mí entonces también me dio lo mismo. Ok, muy bien, Anabel. Eso significa que ya le están entendiendo. Sí, dense cuenta. Lo voy a Sí, resolver. mismo. Ok, muy bien, Mauricio. Dense cuenta. Aquí me dice ¿cuál es la intensidad de corriente? ¿Cuál es la intensidad de corriente? Entonces, cuando habla de intensidad de corriente, me está hablando de la letra I. Entonces, es intensidad de corriente, es la que no conozco, que circula por un conductor. Esta letra es la omega, ¿sí? Porque aquí no me dice que es ohms, pero la letra omega significa que es la resistencia por un conductor de 70 ohms de resistencia. Entonces aquí le coloco 70 de resistencia cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 400 volts. Me está diciendo que el voltaje son 400 volts. Entonces yo utilizo la primera fórmula para calcular I. Y luego tengo que el voltaje es 400 entre la resistencia que son 70 ohms y 400 entre 70 me da 5.71 amperes. ¿Dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente? No, ninguna. No, Ok, Ninguna. entonces vámonos con el siguiente problema. Aquí le voy a borrar estos datos que son los... Me traje la tablita para... Ok, calculen lo que nos está pidiendo. El primero que termine igual me dice. ¿735 voltios? ¿Alguien más le da el mismo valor de 735? a mí me dio 472.5 volts. Ok, ahorita lo confirmamos entonces, porque tengo dos valores. ¿Alguien más? Para ver quién de los dos. A mí me da 472. Ok. Entonces, ahorita lo vamos a resolver para ver cuál es el valor que nos da. Dense cuenta, y vuelvo a hacer lo mismo, ¿va? ¿Cuál es una intensidad de corriente? Cuando hablo de intensidad de corriente, es la letra I, que es 10.5 amperes. Si circula por un conductor de 45 ohms, porque me está hablando de, esta es la letra omega y ese significa ohms.
Entonces, lo que no conozco es el voltaje. Entonces, Voltaje. desconozco el voltaje y Entonces es igual. es la primera fórmula y entonces es I 10.5 amperes. Perdón. 5 amperes por 45 ohms igual 45. Es 10.5 amperes por 45 ohms. Y esto me va a dar 472. Perdón. Ahí voy, es que no se me activó las letras. 472.5. Y si estamos hablando de voltaje, pues es volts. ¿Dudas? Ninguna. Ok, No, ninguna. No, ninguna. muy bien. Me voy a llevar otra vez la tablita, ¿va? Ahí está. Calculen lo que nos pide. Y ahorita me voy a volver a ir a la actividad integradora. En lo que ustedes lo están resolviendo, no tardo nada. Ahorita vengo, espérenme. Yo, Ok, ¿alguien lo pudo resolver? a mí me dio 3.27 ohms. Mayrly y Anabel les dio el mismo resultado, 3.25. Sí, 3.27. Ok, está bien. ¿Los demás les da lo mismo que a Anabel y que a Mayrly? Ok, ahí voy. Dice una batería de 9.5 volts. Ahí me está diciendo una batería de 9.5 volts. Me está hablando de voltaje. Produce una corriente. Me dice que produce una corriente de 2.9 amperes. ¿Sí? En un trozo de alambre de cobre, ¿cuál es la resistencia? Me dice que la resistencia es la que no conozco. Entonces utilizo la fórmula verde. Esta es la fórmula verde que voy a utilizar para encontrar la resistencia. El voltaje es 9.5 volts. La intensidad de corriente es 2.9 amperes. Es 2.9 amperes. Y esto me va a dar 3.27 ohms. Ok, ¿dudas? A mí me dio 3, 8 octavos, 8 entre 29. 3, 9. 8, 29 octavos. ¿Por qué te dio así, María? No sé. Pero sí me dio 3.29, 27. Ok, está bien. 58, 62.
Es que te lo dio en fracciones. Sí. Me imagino que te lo está dando en fracciones por eso. Pero si te da el valor 3.27 es correcto. Sí, sí me dio. Gracias. Ok. Dense cuenta. Me voy a ir. Esta es la parte que me interesa. Porque aquí también cometemos muchos errores al momento de hacer esta parte de la actividad. Me voy a ir otra vez al proyecto integrador. ¿Sí? Me voy a ir otra vez al proyecto. Déjenlo abro. Aquí siempre hay un error. Aquí cometemos muchos errores. Y ahorita les voy a explicar por qué. Siempre les explico todos los errores que nosotros podemos cometer. Se los explico para que ustedes no lo hagan. ¿Sí? Como quiera, ya me mandaron una actividad con ese error. Pero de repente no ven los recursos que subo o no se esperan a la sesión y terminan cometiendo los errores que yo les comento. Dense cuenta de algo. ¿Ya pueden ver la actividad? Sí. Ok. Sí. Esto dice, ubica en tu hogar un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. La especificación suele indicarse de la siguiente manera, así, 40W, diagonal 127. Se toma una foto de este dato. Yo sí necesito la foto. Yo necesito ver cuál es la potencia que les está marcando y cuál es el voltaje. De repente no me ponen la foto y les pongo que esa parte no es evaluable porque ¿cómo comparo yo que realmente están usando los datos de su aparato? Tiene que ir la foto. Ok, esa es la primera. Si no tienes focos, puedes usar en su lugar una plancha de ropa, plancha para el cabello o una parrilla eléctrica. Hace generaciones anteriores nada más podías usar un foco y mucha gente se quejaba que porque en el foco que utilizaban en su casa no venía esa especificación, por eso ahorita ya le pusieron y le pusieron que puedes usar cualquier aparato que tenga potencia y voltaje. Yo les decía también que si ustedes van a la tienda de la esquina, en la cajita de foco, ahí viene la especificación de potencia y voltaje. Pueden ir con el de la tienda y le pueden decir, ¿sabe qué? Déjeme tomarle una foto. Le toman la foto y esa la suben, ¿sí? Cualquier opción que ustedes vean, pero sí tiene que ir la foto. Y luego dense cuenta lo que dice aquí. Con los datos de tu aparato, calcula su resistencia cuando se conecta a una línea de 127 volts. Esta parte es donde se equivoca. Ahorita me voy a ir a mi recurso y les voy a explicar por qué se equivoca. Aquí está. Dense cuenta, yo quiero utilizar, me pide que calcule resistencia. Para calcular resistencia, esta es la fórmula. Aquí se utiliza la ley de Ohms. Si ustedes utilizan la fórmula de la ley de Watts, van a estar en un error. Cuando calculamos la plancha, cuando calculamos la resistencia de la plancha de Doña Mago en la actividad integradora 2, lo hicimos por los dos procedimientos y llegamos al mismo resultado. Para la actividad integradora 4, no se va a usar de la manera que se los voy a enseñar ahorita. La otra fórmula no se usa. Ahorita les voy a explicar por qué. Dense cuenta de algo. Si yo quiero utilizar resistencia, me está dando el valor de potencia. La potencia me dice que es 40 watts. Y me está dando el valor del voltaje. Aquí sí puedo poner voltaje de como 120 volts. Ok, pero no lo puedo resolver porque no conozco I. Sí, como no conozco I, primero tengo que encontrar I. Acuérdense lo que les decía, yo no puedo resolver un problema cuando tengo dos incógnitas. Entonces aquí voy a dejar descansando tantita la fórmula, ¿sí? Y la fórmula me dice que es voltaje entre intensidad de corriente. Esta fórmula la dejo aquí. Ok. Pero yo conozco esta fórmula que la utilizamos también en la plancha de Doña Mago. Esta fórmula, ¿cómo sale? Sale de aquí, de la ley de Watts. De la ley de Watts.
Aquí tengo potencia, tengo voltaje, tengo intensidad de corriente. Esta fórmula ya la usamos. Aquí el voltaje está multiplicando, entonces lo paso del otro lado dividiendo. Por eso ya tengo esta fórmula aquí que ya la hemos utilizado. Entonces primero calculo, dense cuenta, primero calculo I. Pero cuando ustedes calculen I, lo van a calcular con los datos de su aparato. Dense cuenta, aquí me dice, hagan de cuenta que este voltaje y esta potencia son los datos de mi aparato. Entonces yo voy a poner 40 watts entre 120 volts. Son los datos de mi aparato. Por eso les digo, ¿cómo sé? Si ustedes no me colocan foto, ¿cómo sé que están haciendo el procedimiento correcto si no veo yo cuál es la potencia y cuál es el voltaje de su aparato? Yo ahí les estoy diciendo, hagan de cuenta que mi foto o que mi aparato dice 120 voltios y 40 watts. 40 entre 120 les va a dar 0.333 amperes. Ok, ahora sí, ya encontré I, ahora ya puedo utilizar este. Pero dense cuenta aquí. Me dice calcular la resistencia cuando se conecta una línea de 127 volts. Este dato es el que les va a proporcionar la actividad. Ahí no se pone el dato de su aparato, se pone el dato que les proporciona la actividad. Me voy a ir otra vez aquí. Aquí me dice, con los datos de tu aparato, primero calculas la intensidad de corriente con los datos de tu aparato y luego calculas la resistencia con este voltaje. Calcula la resistencia cuando se conecta una línea de 127. ¿Sí? Entonces, dependemos del dato de nuestro aparato para encontrar la resistencia. Ojo, porque siempre ahí cometen muchos errores. Entonces, aquí el voltaje va a ser el que me proporciona la actividad y la I fue la que encontré con los datos de mi aparato, 0.333 amper, y esto va a ser 127 entre 0.333 y me va a dar 381.381 y la resistencia es ohms. ¿Dudas? No, ninguna. No, sí, sí. Ok, un repaso. La intensidad de corriente, ¿con qué datos lo voy a calcular? Con los datos de mi El aparato. voltaje, Ok, con los datos que me va a proporcionar mi aparato, que es voltaje y potencia. Y ya cuando calculo la resistencia, utilizo el resultado que encontré de la I y voy ¿cómo se llama? Ya calculo la resistencia con el voltaje que me proporciona la actividad. Actividad. Cuando nosotros hicimos el de la plancha de Doña Mago, nosotros lo hicimos con dos fórmulas diferentes y llegamos al resultado. Aquí no. Aquí esta fórmula no se utiliza. ¿Sí? No lo utilicen porque va a estar mal. El procedimiento correcto para encontrar la resistencia es este. Primero calculo I con los datos de mi aparato y luego calculo la resistencia con el voltaje que me proporciona la actividad. Hasta aquí, ¿quién tiene dudas? No, ninguna. 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 Ok. Déjenles, hago una pregunta. El miércoles vimos la actividad integradora, vimos ley de senos, ley de cosenos para resolver la actividad integradora 3. ¿Alguien tiene dudas de la actividad integradora 3?
Yo tengo todas las dudas porque la semana pasada, bueno, el miércoles pasado no pude ingresar, no me cargaba el Teams, no sé, no me dejó ingresar en toda la clase. Igual a mí no me dejó ingresar para poder decir mis dudas. Ay. Ok, pero ¿qué dudas tienen? Porque no les puedo explicar todo porque no me va a dar tiempo, ¿va? Pero dígame, ¿qué dudas? Claro. ¿Cuál es la duda que tienen ustedes? A, Eh, a mí la eh, duda que más me da es el punto 3 nada más. es que el punto 3 prácticamente es toda la sesión, Mauricio. El punto, yo el día miércoles nada más expliqué el puro punto 3. Me llevé 45 minutos. O sea, nada más el puro Entonces punto 3. veré el video para ver cómo se hizo. Es que a eso voy. Que si ya habían visto el video para saber qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo primero que tendríamos que haber hecho. Esa es la duda que tenía, que si el video ya lo habían visto. Es que yo ya vi el video, pero al principio no se le entiende su voz. O sea, no sale que cómo va expresando la operación. Ok, ok, ahí va. Ok, ese es lo que vimos el día miércoles en la sesión, ¿sí? El punto 1 y el punto 2 no se los expliqué porque les dije que ya lo habíamos visto en la actividad integradora 1. Pero el punto 1 y el punto 2, a mí la actividad me está pidiendo que yo calcule la fuerza de Q1 a Q2 y la fuerza de Q1 a Q3. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo la actividad. Entonces, yo lo único que les dije el día miércoles es que yo primero tengo que calcular la fuerza. El punto 1 me pide calcular la fuerza de Q3 sobre Q1, ¿sí? Les va a dar un valor negativo y ustedes lo tienen que expresar en positivo porque la fuerza es positiva. Y luego van a calcular la fuerza de Q2 sobre Q1. Entonces yo voy a tener estos dos los voy a tener, ¿sí? Y con esos dos datos yo calculo el punto 3. El punto 3 es la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre Q1. Esta primera parte yo la calculo con la ley de cosenos. Esta segunda parte la calculo con la ley de senos, que fue lo que vimos nosotros el día miércoles. De eso se trata, la actividad del día miércoles se trata exclusivamente del punto 3, por eso les decía hace rato. No puedo explicar todo el punto 3 porque me voy a llevar otros 45 minutos. ¿Sí? Claro. Aquí está, esta es la ley de cosenos. La ley de cosenos, yo les dije, tiene algo que ver la letra A, la letra B, la letra C. Este acomodo nosotros lo hicimos también en la sesión, pero no experimente. Yo les decía, no experimente. Estas son las tres fórmulas de la ley de cosenos. Si yo desconozco C, si desconozco A o desconozco B, cualquiera de estas tres fórmulas voy a utilizar. Esto sale de la ley del paralelogramo. ¿Cómo? Ahí va. Esto lo voy a explicar. Yo tengo este vector así. ¿Sí? Ese vector lo tengo así. Hagan de cuenta que este es el valor que a mí me dio. Este 2100 me dio negativo, pero yo lo estoy poniendo positivo porque la fuerza es positiva. Y me dio este valor de Q. Disculpe, en la actividad tenemos que hacer ese. Sí. Sí, porque si no, no van a encontrar el ángulo que ustedes están buscando. Yo les dije que ese ángulo es el principal error que cometen. Me cometen plagio porque ponen un ángulo que se usaba en generaciones pasadas. ¿Sí? Por eso, ese ángulo necesito explicarles cómo sale. Eso es lo que les voy a explicar ahorita. Y luego ya les voy a decir qué fórmula van a utilizar para encontrar la fuerza resultante. ¿Sí? Ese sí lo voy a explicar. Ahí va.
dense cuenta, estos son los datos. Así está. Estos son los datos. Este 2100 es el que van a encontrar ustedes de Q1 a Q3. Este 800 es lo que van a encontrar ustedes de Q1 a Q2. Los dos me dieron negativos y yo les dije, lo estoy expresando en positivo las dos fuerzas. Si a ustedes les da negativo cualquiera de las dos, hay que convertirlo a positivo para poder utilizarlo en la fórmula, ¿sí? La fuerza siempre es positiva. Ok, entonces aquí yo les decía, utilizo la ley del paralelogramo. ¿Cómo? Esta fuerza, este vector se mueve aquí. Este ángulo es el que me proporciona la actividad. Para ustedes es 50 grados. Este ángulo yo lo estoy colocando y se pone así. Se pone así porque hay una ley de los ángulos que me dice que ese ángulo lo tengo que mover. Y luego sale un vector resultante. El vector resultante sale de aquí, aquí. Y este es el que voy a encontrar. A mí me dice que este es el vector resultante que yo voy a encontrar. Lo voy a poner en rojo. Este vector es el que voy a encontrar. Si se dan cuenta, estas letras, ahorita no lo expliqué, pero esas letras yo lo estoy acomodando en base a este triángulo. Dense cuenta, aquí puse A, aquí puse B, aquí puse C. Entonces aquí puse A, aquí puse B, aquí puse C. Las letras pequeñas, la A minúscula va aquí, la B minúscula va aquí, la C minúscula va aquí. Entonces aquí está la A minúscula, la B minúscula, la C minúscula. Los ángulos también tienen que ver, tienen una posición. Enfrente de A va alfa, enfrente de B va beta y enfrente de C va teta. Entonces aquí ya tengo todo, ¿sí? Pero dense cuenta de algo. Aquí yo les dije la otra vez, aquí voy a aplicar la ley de los cuadrantes. ¿Cómo la ley de los cuadrantes? Aquí tengo 4 cuadrantes. Aquí está un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes y 4 cuadrantes. Si yo tengo dos cuadrantes, entonces yo conozco de aquí a aquí. Yo sé cuánto mide ese ángulo. Ese ángulo yo sé cuánto mide. ¿Cuánto mide? Pues la suma de 90 a 90. Si yo sumo estos dos cuadrantes es 90 más 90. Lo que está en rojo vale 180 grados. Entonces agarro este y lo pongo aquí. ¿Sí? Voy a quitar esta línea negra porque ya no lo ocupo. Yo conozco que todo eso que está en rojo mide 180 grados, pero yo necesito de aquí a aquí. Ese es el vector que yo necesito, ese es el ángulo que yo necesito para colocarlo en la ley de cosenos, ¿sí? Pero si yo conozco que todo lo que está en rojo es 180 y conozco esta parte, esos 70 grados es de aquí a aquí. Eso es lo que vale 70 grados. Entonces, si de aquí a aquí vale 70 y de aquí a aquí vale 180, yo puedo conocer este ángulo. ¿Cómo? Aquí está, a 180 grados le quito los 70 y me va a dar 110 grados. Y este ángulo es el que yo necesito, ese ángulo es el que necesito para la ley de cosenos. Entonces, aquí está. Entonces, este ángulo ya lo conozco. Vale 110 grados. ¿Sí? Este ángulo yo lo coloco aquí y es el que me dice que vale 110 grados. Entonces, beta vale 110 grados. ¿Sí? Este ángulo pues ya no lo necesito porque ese ángulo que te proporciona la actividad lo necesitas para calcular el valor de beta. Entonces, beta vale 110 grados. Ok. Voy a duplicar esta diapositiva.
Ok. Entonces, como yo voy a calcular A y voy a calcular alfa, primero calculo A. ¿Cómo calculo A? Con estas tres fórmulas. La primera, la segunda, la tercera. Voy a calcular A. Yo utilizo esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula la voy a copiar. Aquí, estos datos los voy a borrar. Estos datos los voy a borrar y voy a copiar esta fórmula. Esta fórmula me dice que es B al cuadrado. Aquí tengo el valor de B. El valor de B me dice que son 800 newtons. Entonces aquí le pongo 800 newtons. Luego me dice el valor de C. Estos 2100 se pasan para aquí. El valor de C me dice que es 2100. Y luego me dice que es B por C. Entonces aquí va a ser 800 por lo que vale C, que es 2100. Y beta me dice que vale 110. Ok, ya. Y esto es lo que voy a resolver, ¿sí? Esto, cuando yo ya encuentro, yo ya tengo los datos de la fórmula, esto ya no lo necesitan. Ahora sí que van a resolver esta parte. Esta parte, para poder resolverla, necesitan ver la sesión que hicimos el miércoles, el video. ¿Por qué? Porque esta parte hay que meterla. Nosotros usamos una calculadora que le llamamos Web 2.0. Ahí metimos esa fórmula. ¿Por qué? Porque me da coseno. Si ustedes utilizan esta calculadora, hay que configurarla. Si no, no les va a dar. Tiene que estar en DEC y tiene que estar en normal 2. Si no, nosotros en la sesión del miércoles nos metimos a una página que se llama Calculadora Web 2.0 y en la sesión ahí explicamos cómo lo resolvemos, ¿sí? Este dato, primero lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Este dato lo elevamos al cuadrado, este dato lo elevamos al cuadrado, y todo lo que está en verde lo metimos a la calculadora Web 2.0 y me va a dar un resultado positivo. Luego ese resultado positivo, todos esos resultados positivos los sumo, luego le saco raíz y encuentro el valor de A. Ahí sí, ya revisen el video y en el video viene lo que tenemos que encontrar. Cuando ya resolvimos esto, me da 2489.81. Les digo, aquí ya lo elevé al cuadrado, ¿sí? Aquí ya lo elevamos al cuadrado. Y esta operación que está en verde nos dio esto. Ahí sumamos los tres datos, me da esto. Para eliminar raíz, porque aquí tiene que quedar A solita, le pongo raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada aquí. Con la raíz cuadrada me queda a este le saco raíz y este es el valor que yo encontré. Y aquí lo pusimos. Aquí está el valor que nosotros encontramos. Y luego les dije, vamos a utilizar la ley de senos. ¿Por qué tapé? Este es beta, alfa y teta. Yo quiero encontrar alfa. El ángulo que yo quiero encontrar es, bueno, ahí está resuelto. El ángulo que yo quiero encontrar es alfa. Este ángulo de aquí es el que yo quiero encontrar. Este ángulo yo lo quiero encontrar. Entonces, como yo quiero encontrar alfa, beta conozco que es 110 grados, pero teta no tiene valor. Entonces, teta no lo puedo agarrar porque si yo alfa lo quiero encontrar y no conozco teta, yo tengo dos incógnitas. Entonces, cuando tengo dos incógnitas, no puedo resolver la operación. Entonces, tapo esto y nada más utilizo A entre seno de beta, C entre seno de alfa. Esto lo puse aquí. Aquí está. Dense cuenta. Me lo voy a llevar aquí. Eso ahorita lo voy a quitar. Nada más les voy a explicar cómo vaciamos esa fórmula, cómo llenamos esos datos y lo que hicimos en la operación, pues ya lo miran el video para que vean ustedes de dónde sale esa operación.
Yo nada más agarro esta mitad, ¿sí? Esa es la mitad que voy a agarrar. Entonces, nada más sigo. Aquí ya puse el valor de A. A vale 2,489. Aquí me dice que voy a colocar en la parte de arriba, voy a colocar A. Entonces aquí pongo A vale 2,489.81. Y abajo es C de beta. Aquí es C de lo que vale beta, que es 110 grados. Y luego me dice que es C. Aquí está C. ¿Cuánto vale C? Aquí está, es 2100. Entre C, pero alfa no lo conozco. Por lo tanto, aquí conozco, dejo alfa. Ok, ya tengo todo esto. Entonces, esto lo desaparezco porque ya no lo necesito. Y resuelvo esto. Aquí voy a despejar, voy a encontrar el valor de alfa. Aquí, esto lo hicimos en la sesión. Ahí viene en la sesión explicado este problema, cómo lo resolvimos y encontramos alfa. Cuando encuentren alfa, hacen esto, un plano cartesiano donde ustedes pongan el valor de alfa, el valor de A, aquí está el valor de beta. ¿Sí? Y a lo demás, pues necesitan revisar la sesión. ¿Sí, ¿Sí, Mauricio? ¿Sí, María? Claro que sí. Sí, gracias a eso. Ok, cualquier duda, como quiera, pues ahí me mandan un mensaje al mensajero de la plataforma. Ahorita el video lo voy a subir. Todos los videos están disponibles en la pizarra de sesiones. Las presentaciones están disponibles en el foro novedades. Ahí pueden entrar ustedes y descargarlos. Mañana voy a estar conectado a las 11:40. Voy a conectar como a las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, pues ya necesito descansar. Y el domingo también voy a estar conectado desde las 10 de la mañana hasta las 6 y 7 de la tarde para cualquier duda que ustedes tengan. El domingo, después de las 7, ya no me conecto hasta el día lunes en la mañana. Pero cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, me pueden mandar un mensaje ahí a la plataforma o al correo. Cualquiera de las dos, voy a estar entrando de manera intermitente para poder responder a las dudas que ustedes tengan. Mauricio, Adriana, Alexa, Mayreli, María Esther, Anabel, ¿dudas? No, profesor, No, ninguna. Yo nada más, el plano cartesiano es ese como, ese triángulo que tiene ahí. Sí, sí, Ah, ok, prácticamente. Por eso les decía, no se quiebren la cabeza. Si No no tenemos sabemos, que graficar ni nada de eso. ¿O sí? no, es que si ustedes son muy buenos usando GeoGebra, utilicen GeoGebra. Pero si no, háganlo en la libreta. La idea es que ustedes representen las fuerzas como debe de quedar. Dónde queda el ángulo, dónde queda la fuerza resultante, es lo que necesitan expresar. Entonces, si a ustedes se les dificulta mucho GeoGebra, háganlo en la libreta, le ponen el nombre completo, fecha, le toman foto y lo pegan. Claro que sí, gracias. gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, entonces que descansen, Buenas noches. cuídense mucho. Ahí estoy al pendiente de ustedes por medio del mensajero de la plataforma. Bonita noche, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. gracias. Hasta Buenas luego. noches. Que descansen.